CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Cuando llega el invierno, llega el frío, llega la dificultad para enfrentar esta temporada y para cierto tipo de personas esta no es una buena noticia. Cuando se tiene frío, cuando se tiene hambre, cuando están lejos de las mínimas condiciones viables para la vida humana corriente, miles y miles de personas expuestas a vulnerabilidad, situaciones de pobreza, lo pasan mal. Este es el caso llevado a nivel muy extremo de las personas que viven en la calle. En ellas uno puede encontrar muchos de los males del tiempo moderno y de nuestra sociedad, problemas que no hemos resuelto. Uno de ellos, y el primero, es la soledad. Mucha soledad, mucho abandono, muchas enfermedades que se desarrollan a propósito de estas mismas circunstancias, pero además esconde detrás otro tipo de pendientes. Está la conversación sobre la vivienda, el acceso a la vivienda digna. Somos un país que todavía no logra dar esa posibilidad a cada una de las personas que viven en Chile y además esconde una exposición sistemática a la vulnerabilidad. Muchas de las personas que viven en la calle son personas que vienen, por ejemplo, de sistemas de protección de la niñez, de familias que han sido destruidas desde muy temprano o por la droga o por la delincuencia, vienen del abandono, vienen de una infancia desolada. Nos cuesta mirar eso cuando nos enfrentamos a una persona en situación de calle. Muchas veces la enfrentamos desde el prejuicio, muchas veces la enfrentamos desde el miedo y sin embargo basta una serie de encadenados efectos desafortunados que muchas personas de Chile viven para que cualquiera pueda estar ahí. Hoy queremos hablar sobre este tema en profundidad porque por tercer año consecutivo se ha dado cita la noche del encuentro. Se elige justamente ese periodo de muy bajas temperaturas, de código azul, para tener un día de encuentro con las personas en situación de calle y también con todas las organizaciones de la sociedad civil, con la empresa privada, con ciudadanos de a pie que se convocan para hablar de este tema, para prestar servicios y para mantener vigente una conversación que nos molesta, que creemos que se pueden resolver simplemente con medidas punitivas, como sacar a la gente de la calle y tirarla a dónde, no tenemos dónde recibirla. Es un problema municipal, es un problema ciudadano, es un problema del país completo. 22.000 personas viven en esta situación en el Chile de hoy. Y por eso Javier Albornoz y Manuel Gazzano decidieron ir a reconocer esas historias y traérselas a ustedes en el siguiente reportaje. Que todos podemos salir de la calle si nos proponemos. Todo. Pero con ayuda. Con ayuda. Sí, solo nunca podemos. Pero todo se puede, teniendo un horizonte. Y teniendo, como dice mi compañero, la fe. ¿Cierto, compañero? Teniendo la fe. Yo hablo con él porque él me apoya y yo también lo apoyo a él. Guillermo quiere traspasar su experiencia. Vivió 25 años en la calle, pero ya lleva un año viviendo en una casa. Sabe que, aunque es difícil y se necesita de una red de apoyo, salir de la calle es posible. Su compañero es Juan Ignacio. También vivió en la calle por 15 años. Ahora se han transformado en el soporte del otro viviendo bajo el mismo techo. Lo más difícil que uno vive en la calle es la incomprensión, la soledad. A veces cuando tú no tienes comida, es cuando está esa incertidumbre que está a la ruta de la calle o la ruta de la cuchara. Uno nunca sale en realidad, porque es una lucha constante, una vez que ya estuvo en el inframundo. Pero todos tenemos problemas y adversidades, pero hay que procurar que esas adversidades los lleve a una perfección y a una madurez plena para que nada nos falte. Así como se han acompañado en el último año, llegaron a la noche del encuentro. Un espacio que unió a organizaciones de la sociedad civil, autoridades, empresas y ciudadanos con un propósito: encontrarse cara a cara con quienes viven en la calle y en comunión haya respuestas concretas para que puedan tener un techo donde vivir.
Esta red ha ido creciendo año a año. Hoy día somos más de 50 organizaciones en todo el país que se reúnen entre Estado, organizaciones sociales y empresas y unidos invierten en los territorios, invierten en distintos programas y son capaces además de compartir recursos, conocimientos, datos para que las personas en situación de calle reciban servicios, pero también para que los territorios tengan mejor convivir. La situación de calle es un problema de ciudad que está afectando a muchos barrios y es necesario que los actores se pongan de acuerdo y tengan metas comunes. Por eso es muy importante como signo lo que hacemos en cada noche del encuentro. Un espacio de reflexión, pero también de acción que urge permanezca en el tiempo. Vivir en la calle significa un riesgo constante. Fríos y lluvias intensas complican la supervivencia de estas personas, así como lo vimos en los temporales que provocó la muerte de 3 personas en situación de calle en Santiago. Por eso, la noche del encuentro es un punto para la articulación y visibilidad de todos los que tienen el mismo objetivo. Hoy día estoy aquí porque nosotros somos socios fundadores del 3xI y por lo tanto tenemos una trayectoria de venir a este encuentro, pero además en lo personal no es primera vez que vengo y la verdad es que la experiencia ha sido espectacular de poder tener una cercanía mucho mayor, empatizar, conocer la realidad de las personas que viven en condición de calle y abrir los ojos porque muchas veces pasan invisibilizados. Primero mi mamá me invitó acá y la verdad encuentro que es algo que es muy importante que todos concienticen porque es muy difícil entenderlo la verdad hasta que uno lo vive, o sea, hasta que uno lo ve, hasta que alguien que lo vivió te lo comparte. ¿Qué es lo que me motiva a tener experiencias de otras organizaciones, a tener redes que conozcan también lo que nosotros hacemos, tratar de poder aprender de las otras organizaciones y que ellos también puedan aprender un poco de nosotros desde lo que hacemos con tanto cariño y con tanto esfuerzo también. ¿Por qué estoy aquí? Porque es darle gracias a la vida, es darle gracias al momento que yo también estuve en calle. Es como que es devolverle la mano a las personas que una vez me dieron la mano. Hay muchas instituciones acá que me dieron la mano. Cristo de la Calle, por ejemplo, ahora, bueno, Fundación de nuestra casa, y también es donde estuve, el Hogar de Cristo, y tantas instituciones que en algún momento me dieron la mano y que ahora yo también tengo que extender las manos, pero para ayudar a otras personas. Yo les puedo llevar un mensaje a ellos, a los líderes que estaban a las autoridades, que ellos lideran, decirles que efectivamente que las instituciones sí funcionan. Por lo menos uno, y represento a muchos más, ha caído semilla en tierra fértil y que su amor da buenos frutos y que se le agradece de todo corazón y así va a ser por siempre. Con esa esperanza y energía se recorrieron diferentes lugares de la región metropolitana. Uno de ellos, la Hospedería de Mujeres Santa Francisca Romana. La hospedería funciona hace 26 años. Nosotros somos una casa de acogida para mujeres en situación calle. Esta casa se armó por la iniciativa de apoderados del Colegio San Lorenzo, que es un colegio que está ubicado en el sector de Recoleta, que ellos salían a dar de comer a las mujeres y a gente vulnerable y se dieron cuenta que había mucha mujer y niños en situación calle. Y llegaron con esta iniciativa al colegio, y el colegio les brindó, el movimiento Manquehue les compró esta casa y siempre se ha trabajado desde el voluntariado. Somos mujeres que están trabajando para otras mujeres para sacarlas adelante. Tienen un lugar disponible para poder buscar trabajo, poder reinsertarse con sus familias, buscar redes, buscar ayuda en los centros de salud para que puedan darle sus remedios, sus tratamientos, y nosotras lo que hacemos es acompañarlas en su proceso de reinserción. Nosotras somos voluntarias que no tenemos experiencia, solo que desde el querer acoger y dignificar a las mujeres que están en situación vulnerable, hacemos nuestro trabajo.
Todos los días, desde las 7 de la tarde, la tía Carmen le abre la puerta de la hospedería Santa Francisca Romana a mujeres que necesitan un techo. Mientras se mantienen aquí, logran juntar su platita ordenadamente y pueden salir después a tener su independencia. Ahí uno se contenta por ella. La idea es formarla para que ellas se hagan cargo de su vida y se den cuenta que todas pueden, porque todas las personas que llegan aquí son autovalentes. En este espacio les dan la seguridad para que puedan transformar sus vidas. Así lo refleja la ICI. Estoy por una situación de violencia extrema, una situación súper traumática y postraumática, por decirlo así. Y aquí ha sido un tema de recuperación, de encontrarte contigo misma. El apoyo, como lo habíamos conversado, el apoyo, lo acogedor que es. El 60% de las mujeres que se alojan cada noche acá han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Muchas de ellas llegan con sus hijos. El techo que les ofrecen se convierte en el gran refugio para poder resguardarse de la violencia y así no tener que vivir en la calle. De acuerdo a escalas internacionales, el sinhogarismo no es solo no tener un techo donde dormir, también lo es vivir en una casa insegura. Son muchas mujeres que deben elegir entre seguir viviendo con su agresor para tener un techo o arriesgar todo y llegar a la calle. Afortunadamente existen lugares como la hospedería Santa Francisca. Si tú no estuvieras acá, ¿dónde estarías? Si yo no estuviera aquí, tendría que estar sometida a las cosas del padre de mis hijos. Si no estuviera aquí, tendría que estar obligada o sería violentada. No es solo refugio, es un lugar que les permite cambiar la trayectoria de su vida. Acá también acogen a mujeres con problemas de salud mental, que no tienen familia o vienen de otras ciudades y simplemente no tienen dónde quedarse. Esto es como una comunidad. Aquí tú eres un receptor del cariño, eres un conector del amor, ¿cachai? Lo que más hay aquí es comprensión. Porque de repente uno toma decisiones, después uno llega, de repente quiere irse, de repente algunas no vuelven. Entonces, aquí se trata de que tú ya tienes la seguridad en este techo, ya tenés lo que es la camita, la calentita, la comida, que es esencial. Esto es como nuestra segunda familia. Lo ideal es que estas casas nunca dejen de funcionar porque siempre hay alguien que lo va a necesitar. Y de verdad que la mujer es la más vulnerable porque se encuentra de repente totalmente valida, sobre todo cuando hay niños de por medio o no tener un techo. Simplemente hay mujeres que nunca han estado en la calle y se ven en esta situación y ¿quién les da la mano? El desafío mayor es que no solamente seamos una hospedería que ofrezcamos hospedaje, sino que más bien también les ayudemos en su reinserción, porque en este minuto nosotros no contamos con profesionales que nos puedan ayudar a ellas a salir adelante. Por eso, espacios como la Noche del Encuentro permiten visibilizar estas historias y tejer redes que permitan la colaboración y ayuda para instituciones como la hospedería. Muy agradecida por este espacio que nos ha podido brindar, conocer otro tipo de vivencias y otras personas. A mí me choca mucho esto, la verdad. Me choca porque a todos nos debería de chocar, porque esta es la realidad del país. Y esta es la realidad quizá de nosotros. Por eso espacios como la Noche del Encuentro permiten visibilizar esas historias y tejer redes que permitan la colaboración y ayuda para instituciones como la hospedería. Vida porque se le da vida a la gente de la calle y sueños porque tratamos de cumplir los sueños. La visibilidad de los que son invisibles. Eso es lo que me motiva a hacer cada vez más un trabajo arduo. Nosotros somos todos, esto es gratuito, desde mí somos voluntarios, de nuestros propios recursos salen para todas las actividades que se hacen en Ruta Calle principalmente, y lo que es SMU son comedores. Entonces, ¿qué me motiva a que si yo como, otro pues, también puede comer? Llevan 25 años luchando día a día por entregar alimentos a quienes no lo tienen. Juntos podemos hacer mucho, mucho más, pero juntos, no que unos más que otros y se dejen de un lado a otro y avanzar y caminar juntos porque vamos remando para el mismo lado.
Pero sería más bonito que estuviéramos más todos unidos, que se hiciera un colectivo grande como es realmente el colectivo y hacer comunidad. Sabemos que nadie elige la calle como proyecto de vida. Sabemos que la salida comienza con un techo. Se estima que más de 21.000 personas viven en la calle. Solo 1 de cada 5 de ellas tiene una cama donde llegar. Nadie está en la calle porque quiere, pero no es posible salir de ahí sin un techo. Está ahí porque no tiene otro lugar donde ir, no tiene un nexo familiar al cual acudir, no tiene un techo donde pueda guarecerse. Entonces tenemos que buscar una solución a eso, que muchas veces no es fácil, porque son problemas personas con muchísimos problemas. Yo espero que una noche de encuentro sea todas las noches de encuentro, porque las personas en situación de calle están todas las noches, y ojalá que podamos incentivar a toda la comunidad a darse cuenta que son nuestros hermanos. Nadie puede asegurar que no vamos a terminar nosotros en la calle. La vida tiene muchas vueltas y por lo tanto esto va a hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Despejar el espacio público para que lo habiten los ciudadanos y apoyar a la gente en situación de calle no tienen por qué ser incompatibles. Lo que todos queremos es que la gente que está en la calle pueda salir de ahí, pero salir de ahí no consiste simplemente en moverlo de una comuna para otra, significa generar las políticas públicas que permiten que esas personas se reintegren a la sociedad. Espacios como este son también un espacio de resistencia a los discursos imperantes que dicen que la violencia lo ocupa todo, lo ocupa nuestras ciudades, ocupa nuestros noticieros, ocupa nuestras preocupaciones. Aquí no hubo violencia, hoy día hubo una manifestación pacífica que dijo hagamos algo juntos para que esta ciudad esté mejor, de manera pacífica, de manera constructiva y donde el diálogo es el que guía lo que estamos haciendo. Mira, yo creo que cuando uno no los ha conocido de cerca, no ha visto esta realidad, a veces uno tiene una aproximación más desde el miedo o desde la indiferencia. Los dos son sentimientos que uno no quiere tener. Cuando te acercas a estas personas, conoces su realidad, la verdad es que empiezas a verlos, empiezas a reconocerlos en la calle, a tratar de empatizar con su situación y claro, lo que uno quiere es tratar de ayudar lo más que se pueda. Con la sensación de que podemos avanzar, de que podemos intentar y seguir intentando, que sí se puede. No todas las personas que están en calle son delincuentes o tienen consumo o son alcohólicos. No, hay bonitas historias y de esas historias podemos sacar grandes personas adelante. Solo falta un empujón nomás y se puede lograr. Y ojalá que haya muchas noches de encuentro y podamos seguir compartiendo estas mismas emociones y estos momentos para la gente de la calle. Nunca olvidarnos que hay una persona que está a la acera nuestra y que necesita ayuda. Agradecida del crecimiento que uno tiene. Cuando varias compañeras ya se fueron de mi grupo, se fueron bacán, establecidas con sus casas, retomar su familia. Esto es lo que logra la Casa Romana, ¿cachai? La Francisca Romana. Entonces, bueno, es lindo. Es un espacio transitorio pero perfecto. En la noche del encuentro también se dio espacio para recordar a quienes murieron en la calle. Una animita para honrar, la misma animita a la que hoy le faltan 3 nombres. 3 personas que murieron tras unas lluvias extremas y que nos hacen recordar que es necesario actuar día a día, que todos podemos ser parte y que para salir de la calle se necesita un techo. En general, las personas tenemos la capacidad de empatizar, de entristecernos, de alegrarnos con el otro, a pesar de que hayamos vivido una vida muy distinta. Gracias a nuestra biología, si alguien nos cuenta una historia de pobreza, una historia de abandono, hay algo de nosotros que puede sentirla y puede dolerse con el otro. Sin embargo, esa habilidad se anula completamente cuando sentimos miedo, cuando algo nos impacta, cuando sentimos que hay que huir de alguna forma. Y ese mecanismo muy básico de nuestra evolución se pone muy en juego todos los días a medida que conocemos distintas noticias. Por ejemplo, la noticia de este niño de 12 años que murió en un crimen cometido por muchos, por un grupo, por una banda, y dentro de esa banda había jóvenes. Ese episodio, que es atroz, nos hizo a todos volver a hablar sobre si tenemos que que castigar mucho antes a los jóvenes que delinquen. Y ahí
se nos diluye la capacidad de saber quiénes son esos jóvenes. Hoy sabemos que esos jóvenes en su mayoría son niños que han sido abandonados, cuyos padres han estado a su vez privados de libertad o han estado metidos en la droga o directamente los han dejado en un servicio de protección de la niñez. Sabemos que son niños que no han podido acceder a educación, evidentemente no han podido jugar y desarrollarse. Sabemos que han entrado en unas escuelas internas del crimen donde las cosas se enseñan muy bien y tienen grandes incentivos. Sabemos que habitualmente ellos no tienen otro proyecto que estar dentro de esas escuelas o eso sienten. Y es por eso que hoy queremos poner, ya que estamos en época mundialera, la pelota en el piso y hablar desde lo humano sobre este tema, que es un tema profundo. Para eso tenemos a Julio Cifuentes, abogado y director ejecutivo de Fundación Proyecto B, Rocío Faúndez García, trabajadora social, cientista política, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Nacional Juvenil. Bienvenidos ambos. Gracias, Paloma. Estuvo medio larga la intro, pero a veces, como las cosas son complejas, si nos perdemos el contexto, nos podemos ir muy rápido a conversaciones que no son realmente útiles o funcionales. Y quisiera saber, desde su experiencia, cómo enfrentan estos momentos noticiosos donde todo arde y todo el mundo quiere quemar a todo el mundo. ¿Cómo enfrentan estos momentos para trabajar en una tarea tan difícil como la que cada uno desempeña? Rocío, voy a partir contigo. Yo creo que mientras uno más cerca está de un tema, más entiende los matices. Y como tú explicaste súper bien en la introducción, cuando hay situaciones que causan un nivel de conmoción y de miedo, y nos activan cosas súper primarias. Mi hijo menor tiene 14 años y yo me planteo la idea de que le pase algo en la calle y que no llegue de vuelta para la casa, y evidentemente uno quiere certezas, uno quiere saber que esto tiene una solución y que es una solución única y efectiva y que va a ocurrir rápido. Y yo creo que lo que nos pasa a los que trabajamos en el tema, a Julio seguramente también le pasa, que cuando uno está más cerca tiene súper claro que sí, el tema es dramático y terrible, pero es mucho más complicado de lo que se ve de lejos. Y también tiene mucho más elementos, digamos. Y también, ante la pregunta, uno quiere certezas. ¿Uno resuelve el problema de esa certeza metiendo a toda esa banda a la cárcel? Ese es el punto. Yo creo que hay muchas cosas que nos podrían dejar más tranquilos en el corto plazo, pero que la evidencia, cuando tú preguntas cómo ustedes lo enfrentan, yo creo que uno trata de buscar evidencia, y para que nos entienda la gente, evidencia quiere decir información de lo que en Chile o en otros lugares del mundo resulta y no resulta, como datos, para ir un poco más allá de la emocionalidad que nos mueve. Y la evidencia lo que te indica es que algunas de esas medidas que en el corto plazo a uno le podrían dejar muy tranquilo pueden generar una falsa sensación de seguridad porque a la larga tampoco resuelven. Voy a poner un solo ejemplo. Los jóvenes y los adolescentes, por el tipo de momento en el que están de su desarrollo cerebral, actúan poco racionalmente muchas veces cuando cometen acciones y no están necesariamente pensando en el Código Penal, en las consecuencias. Exactamente. Por lo tanto, la amenaza de la cárcel no necesariamente es inhibitoria de cometer un delito. Voy a ir un poco contigo, Julio, porque me parece interesante. Tú eres abogado y tuviste en algún momento muchos de estos casos adelante porque te tocaba asistir a esos juicios, ¿no? De defender y entiendo que también inculpar eventualmente a jóvenes en estos temas cuando cometen delitos. ¿Qué te pasó? ¿Qué se movió? ¿Qué se activó? ¿Qué se encendió en ti? ¿Y por qué? Para que hoy estés trabajando para que esos jóvenes puedan tener una segunda oportunidad. Es una súper buena pregunta, porque yo diría que incluso tendría que ir antes a mi trabajo como abogado, que fue antes de llegar a la fundación. Yo ya desde la universidad me tocó trabajar con voluntariados en hartas poblaciones, principalmente en San Bernardo, donde estuve ahí 5 años, en un sector que es muy complicado en términos de delito. De hecho, San Bernardo tiene indicadores muy altos y de violencia. Y desde ahí había una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que era que por muchos proyectos que uno pueda ir haciendo con la comunidad, y tratamos de levantar, digamos, a la comunidad con mejoramientos de infraestructura, con proyectos deportivos, etcétera,
pero siempre había un pero, y ese pero tenía que ver chuta, la inseguridad o la delincuencia, que a veces hacía que la gente no quiera salir de las casas, ¿cierto?, a participar en las actividades que uno organizaba. Entonces, ahí yo me empezaba a preguntar, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Porque, claro, parece ser siempre un pero que impide hacer otros tipos de actividades, y cómo lo podemos ir mirando. Y cuando uno también miraba el fenómeno, te dabas cuenta de que había muchos niños, adolescentes, que ya desde muy pequeños estaban criándose en un ambiente donde había mucha violencia alrededor. Este miedo obviamente influye muchas veces desde los padres hacia los hijos. Habían balaceras, etcétera, que ocurrían, por tanto había todo un protocolo de, bueno, ¿cómo me protejo de esa situación? Entonces te vas dando cuenta, esos niños se están criando en ese ambiente de violencia. Entonces después no parece tan raro que a los 14, 15 años, cuando ya empiezan a tomar decisiones, están en la adolescencia temprana, etcétera, que la violencia sea algo bien normalizado para ellos, y incluso ver ciertas conductas de pares que ya están un poco más grandes, que han ido cometiendo robos, etcétera, puede ser algo normal dentro de cierto barrio. Entonces, a mí me llama la atención, bueno, cómo podemos trabajar desde tempranamente, desde niños, adolescentes que están iniciando esas trayectorias, para que no lleguemos a ese momento en que ya el delito se vuelve algo como crónico, ¿no? Algo que se mantenga, que es lo que queremos evitar como sociedad. Voy a meterme muy poquito en la conversación específica de seguridad, porque hay una cosa de matemática muy sencilla, que es como, ¿tenemos la posibilidad de meter a todo el mundo a la cárcel? Si tenemos, ¿cuánto le cuesta eso al país? Y de qué forma uno entonces logra ciertas certezas para la ciudadanía para creer que puede vivir mejor. Me imagino que ustedes están todo el rato manejando esas conversaciones en sus distintos entornos. Entonces, súper brevemente, lo que para cada uno sea la mejor respuesta o el mejor dato a esta pregunta también. Yo creo que meter a la gente a la cárcel no resuelve si uno da un paso más atrás y ve la cosa en perspectiva temporal, porque aunque lo hagas por 20 o 30 años, o aunque lo hagas desde los 14 o desde los 12 o desde los 10, en algún momento esa persona va a salir de la cárcel, salvo que tengamos como la fantasía de que efectivamente todas las condenas pueden ser para todo el resto de la vida y pensar que podemos olvidarnos. Y por lo tanto, la gran pregunta, y en la que muy pocos yo creo que piensan, a nosotros nos toca por nuestro trabajo, es cuando ocurre ese momento, sea cuando sea que vaya a ocurrir, esa persona va a salir después de un tiempo fuera en el que de verdad no cambió nada, o va a salir con más herramientas, va a salir con un proyecto distinto, va a salir con una identidad distinta, y por lo tanto es una pregunta que si tú no te la haces, si no trabajas para eso, puedes sacar a la persona de circulación un tiempo, pero en algún momento ese problema como que le pusiste pausa, no le pusiste stop, si uno piensa como... Claro, no es que la cárcel te corrija. Claro. Yo creo que es como de esas soluciones que al final uno las toma y mira al cielo un poco y, bueno, me desentiendo un poco porque las consecuencias pueden aparecer en mucho tiempo más. Entonces, hemos visto la trayectoria de la última década, digamos, cuántas reformas legales hemos puesto para meter más gente por el periodo más largo en la cárcel o facilitar la prisión preventiva, etcétera. Y bueno, ¿quién responde de esas medidas que hoy día, por ejemplo, vemos que tenemos un hacinamiento, digamos, en las cárceles, ¿cierto? Están todas sobreocupadas, entonces tenemos más costo del Estado porque hay que crear más cárceles, etcétera. Entonces, lo primero es que es una medida de muy largo plazo, o sea, y nadie se hace responsable de las consecuencias a futuro cuando uno las toma. Y lo segundo es que, efectivamente, como dice la directora, no hay evidencia que dé cuenta de que la cárcel sea una buena solución. Tenemos que los datos dicen que cerca de 30.000 personas van a salir de las cárceles de aquí al término de este gobierno, por ejemplo. Si le sumamos a los jóvenes, podríamos decir, por lo menos 10.000 adolescentes más que están en el sistema justicia van a también salir de aquí a 5 años. Entonces, tienes ahí 40.000 personas que en 5 o 4 años más van a estar de vuelta en la comunidad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué herramientas les entregamos?
Quería sacar un poco la conversación de seguridad porque también está esta fantasía como métanlos a todos a las cárceles que no existen, que no tienen las capacidades y que terminan aumentando e incrementando la gravedad del problema. O sea, porque personas en hacinamiento, sometidas a violencia, definitivamente van a salir peores, no mejores, ¿no? O sea, es una cuestión de una matemática básica de cómo funcionamos los humanos. Pero avancemos sobre la conversación sobre las segundas oportunidades. ¿Cómo es hoy día las cosas que sí funcionan? ¿Por qué tenemos que creer en este modelo de dar segundas oportunidades a personas que han delinquido? Rocío. Yo creo que hay una primera respuesta que es como casi filosófica, que es como si uno cree que la gente cambia o que la gente puede cambiar. Yo soy trabajadora social de formación de origen, tú lo nombrabas antes. Los trabajadores sociales, por definición, creemos en el cambio propio y en el cambio ajeno, en el cambio de la sociedad, si uno lo piensa como individuos agrupados en una sociedad. Y tú tienes que creer en eso y hay una cosa como más de posición casi existencial. Pero por otro lado está lo que yo decía antes, la evidencia. La evidencia te dice que la gran mayoría de los adolescentes, por el solo hecho de volverse mayores de edad, van a dejar de delinquir porque hay cuestiones de su formación de identidad y de su neurodesarrollo que van a hacer que eso ocurra. ¿Puedo hacerte una traducción ciudadana de lo que acabas de decir? Es decir, que simplemente por ser adolescentes, como miden peor el riesgo y las consecuencias y lo demás, tienden más a cometer más delitos, pero si se vuelven adultos se les pasa, se mejoran un poco de su tendencia a tomar tantos riesgos y a cometer tantos delitos. Sería así en términos simples. Ya. Y por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse un servicio como el que Espérate, ¿y tenemos un número respecto de eso? ¿Cuánta gente que comete delitos en su juventud deja de hacerlo solo por crecer? Es entre un 60 y un 70%. Es mucho. Ese es el dato a nivel global. Es muy interesante. En el mundo. Muy interesante. Entonces, la pregunta para los que trabajamos en esto es cómo lo hacemos lo mejor posible para que el porcentaje que se queda afuera, los que no logran dejar de delinquir, lo haga súper bien, y con los otros cómo los acompañas de mejor manera y para tratas exponerlos menos al riesgo, de además. evitar decisiones que puedan pasarlos de ese grupo grande al grupo más chico. Y vuelvo sí al tema de como más existencial, porque yo creo que para nosotros es súper evidente que el cambio no lo va a hacer ni el servicio, ni Proyecto B. Hay una parte que es súper personal y que es insustituible y que tiene que ver con cada sujeto y las decisiones que toma, y yo soy súper respetuosa de eso porque creo que... libre albedrío. Exacto. El tema es que cuando esa persona tomó esa decisión, y que muchas veces un joven probablemente la toma, pero está en un momento un poco de ambigüedad, encuentra del otro lado oportunidades, herramientas, gente que crea en él. Probablemente el joven, para creer en su propia posibilidad del cambio, necesita que alguien alrededor, un adulto, y quizás nunca lo ha tenido, crea que él puede cambiar. Y esa es la pega. En el fondo, la pega en la que trabajamos nosotros es eso de qué encuentra él del otro lado. Me encanta que dejes ese tema ahí, porque yo creo que puedo llamar amigos a dos personas cercanas que estuvieron en la cárcel y algo que tienen los dos en común es que alguien los miró de una manera distinta. Eran dos personas que efectivamente no tenían papá ni mamá disponible, que efectivamente estuvieron expuestos a violencia desde muy chicos, y de pronto, así en el peor momento, cuando cada uno estuvo literalmente al borde de la muerte por circunstancias a las que se exponen, digamos, alguien los miró. ¿Qué rol tiene? Y ahí lo pregunto en relación al proyecto de la Fundación. ¿Qué significa mirar a alguien realmente por primera vez, a alguien que no ha sido visto en términos materiales? Es muy significativo porque al final, efectivamente, al inicio hacíamos cuenta un poco del diagnóstico de todas estas causas que pueden llevar a alguien a cometer un delito. Y si que uno de alguna forma pudiésemos resumirlo muy simplistamente, pero al final hay una falta de acompañamiento, de cariño, de afecto que llevó a salir de la escuela, a crecer en violencia, violencia intrafamiliar, al alcohol y drogas, a la influencia de pares, etc. Entonces, cuando tú retomas ese afecto, acompañamiento que quizás no existió en su momento, efectivamente tú le estás dando
primero, una figura significativa que está junto a ti atravesando este camino, que tuvo obviamente idas y venidas, decisiones incorrectas, etcétera, pero hay alguien que se pone a tu lado para acompañarte a hacer ese cambio. Y cuando tú tienes una compañía, obviamente uno se siente primero, hay un consejero, ¿no? Pero además tú sientes que alguien está confiando en ti, está creyendo, como decía la directora, está creyendo que tú puedes cambiar. Y da lo mismo lo que pasó antes, da lo mismo el tipo de delito, da lo mismo cuánto tiempo estuviste adentro, da lo mismo. Hay alguien que está confiando en ti y que está pensando en ti día y noche. En la Fundación nosotros ¿Qué hacen en concreto? En concreto generamos un acompañamiento para poder insertarse laboralmente en el futuro cercano. Es decir, tenemos ¿Pero conectan empresas con personas? Claro, tenemos un programa que dura aproximadamente un año donde conectamos a las empresas que quieren dar oportunidades a jóvenes en situación de alto riesgo, dentro de los cuales se encuentran aquellos que tienen antecedentes penales, con ese talento de jóvenes que quieren cambiar voluntariamente, que están en este programa voluntario. Esto es importante, es un programa voluntario, o sea, es gente que está dando el paso incluso difícil, ¿no? Podría ser más fácil mantenerse, digamos, la trayectoria que estaban antes. Aquí son jóvenes que están dando el paso. Por tanto, lo primero que uno le dice a las personas, a las empresas, es como, alguien ya tomó una primera decisión importante. Y además esa decisión la está tomando acompañado de un referente, que en el caso de la Fundación son profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, que acompañan durante todo ese año, ese trayecto de preparación para poder entrar al mundo laboral, vinculación con oportunidades concretas, que son esas alianzas que hacemos con las empresas, y por último, esos primeros meses dentro de la empresa, que es donde también se juega todo. El momento D es cuando, bueno, estás ahí de 8 de la mañana a 6 de la tarde y tienes que rendir en un mundo altamente exigente, con algunas brechas, digamos, socioemocionales, educativas, que hay que obviamente tratar de suplir. Eso, hacerlo acompañado, obviamente hace una diferencia importante. Acabas de plantear algo muy interesante, las brechas socioemocionales y educativas. Me encanta ponerlas en concreto. Uno de estos amigos me contaba que cuando el Sename, en el fondo, en ese momento Sename le dijo como ya cumpliste 18, adiós, fue como de un día para otro, a mí me piden que salga a la calle, no tengo educación para mantenerme solo. Si no estoy estudiando, el Estado no me apoya. Y además, nunca supe aprender a hacer una cosa sistemática, porque además tuve problemas para mantenerme en el colegio. Entonces, hay una cuestión muy impresionante en lo que le pedimos a esos jóvenes, ¿no? Estoy hablando de niños Sename, ni siquiera... me imagino cuando si tú a esto le agregas el elemento estuve en la cárcel, que es estar fuera del mundo durante un montón de rato. Entonces, ¿nos pueden hablar un poco para comprender cuáles son esas brechas de esos hombres y mujeres que necesitan aprender a vivir de un día para otro y funcionar? Sí, yo creo que lo que tú planteas tiene que ver con que hay una decisión del cambio que puede ser en un momento en el tiempo, pero luego hay que sostener el cambio. Y yo creo que es lo que nos pasa a todos. Uno decide, qué sé yo, dejar de fumar o comer más sano o hacer ejercicio. Tú tomas la decisión y luego lo más difícil es sostener. Y sostener requiere como un músculo que muchas veces los jóvenes con los que nosotros trabajamos no lo han desarrollado por su historia de vida. Músculos de tolerar la frustración, rutina, fuerza de voluntad, lidiar con un jefe, si pensamos en el entorno laboral, cuando toda la vida has tenido una relación súper compleja con la autoridad, porque te has topado con autoridades que han sido violentas incluso contigo, ¿no? Autoridades de todo tipo. Entonces tienes poco respeto por la autoridad. Y abandono de la primera autoridad, que son los padres, que eso es brutal. O sea, porque te pone a ti en un rol que no te correspondía desde muy pequeño. Obvio, de tener una conducta adultizada súper temprano. Los chiquillos con los que nosotros trabajamos, siempre llama mucho la atención la primera vez que tú vas a un centro, los chiquillos tienen una actitud hosca, desafiante. Ya cuando los conoces más tiempo, empiezas a verlos como, oye, este es un niño de 14 años que no es tan distinto de mi hijo, pero han tenido que funcionar con una coraza porque estamos hablando de mundos muy violentos donde la esperanza de vida incluso es mucho más corta, donde ver morir a tu hermano, a tu primo, a tu amigo,
es parte de la vida diaria. O sea, mis hijos de 14 y 17 probablemente nunca en la vida han vivido esa situación. Para estos chiquillos la muerte es parte de la vida y han tenido que armarse una coraza. Entonces, este otro que los ve, que los acompaña, que los legitima, tiene un rol súper importante y nosotros necesitamos lograr que la empresa y que todo el otro que es la sociedad entienda que este proceso es lento, entienda que va a haber idas y vueltas, que hay retrocesos y que así como los papás con nuestros hijos, si una vez se mandaron una embarrada, tú sabés que la probabilidad de que, aunque él lo haga todo bien y tú lo hagas todo bien, puede que vuelva a ocurrir, porque es parte de un proceso de aprendizaje. Necesitamos que todos entiendan que es un proceso con muchas idas y vueltas y donde muchas veces incluso pueden volver a fallar. Pueden volver a fallar y ese volver a fallar puede implicar que esta vez cayeron por un delito adulto, puede implicar que llevaban un año sin consumir y ese fin de semana, estando insertos laboralmente, estando insertos en educación, cayeron. Y cayeron y no volvieron. Y para los equipos es un duelo súper grande que a nosotros nos toca acompañarlo, más allá del joven y su familia, acompañar a los equipos que te dicen, ¿estábamos así? Sí, bueno, porque además yo hice una descripción al inicio, pero no metí en ese paquete el problema de las adicciones, que las adicciones son enfermedades, no son problemas de voluntad. Entonces, si una persona tiene problemas de adicción, recaer es probable, es bien probable. Julio, ¿cómo ha sido, has visto que evolucione la actitud de las empresas para dar empleo a estos niños que necesitan una segunda oportunidad? Si la respuesta es sí, ¿tenemos una mirada sobre el crecimiento de esa tendencia de la cantidad de empresas? Una muy buena pregunta. Yo diría que en los últimos años ha habido un incremento de empresas que han ido entendiendo que una de las formas de enfrentar la seguridad en el país es más allá de, digamos, el guardia que está custodiando ese bien que quiero proteger y que está muy vinculado con hacer prevención. Por tanto, tanto las áreas de sostenibilidad como incluso las áreas de seguridad o gerencias legales están dándole vuelta a esta mirada para pensar que, bueno, también como empresa tengo un rol de prevención. Incluso hace poquito... ¿De largo plazo? Sí, y se publicó una ley de seguridad privada que tiene un poco esa mirada también como la empresa, la comunidad, ¿cierto? También tiene un rol relevante en la seguridad. Y ese rol tiene que ver con dar precisamente oportunidades laborales, donde muchas veces no hay oportunidades para jóvenes que tienen antecedentes penales. Entonces, efectivamente ha habido un incremento, ha habido un nuevo relato, ha habido un entender que esta tarea de la reinserción es una tarea de varios, no solo del Estado, de las instituciones que trabajan directamente en reinserción, sino también en las oportunidades. Y la gracia es que también lo laboral es una herramienta que es súper concreta, súper visible, y a veces las empresas no se han dado cuenta de que una oportunidad laboral es tanto más que un sueldo, digamos, y que un trabajador más, ¿no? ¿Cierto? Que es una oportunidad laboral es que, primero, el acceso a un sistema de protección para un joven que está afuera, seguros de accidente, pensiones, salud, ¿cierto? Está muy vinculado al empleo. Hábitos y rutinas saludables, positivas. Siempre cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué los jóvenes están, no sé, en la plaza, en tiempo libre, sin hacer acciones positivas, etcétera? Bueno, el empleo es una rutina saludable donde además tú conoces a otras redes que pueden ser distintas a tu barrio, donde son gente que probablemente se pueden convertir en referentes, que son referentes positivos, que te van a ayudar, que son redes también para el futuro de apoyo, referencia. Yo ayer incluso conversaba con un joven que egresó del programa, me decía, estoy postulando a un trabajo, entonces necesito referencia. La primera referencia pensó en la fundación y me escribió a mí, ¿tú puedes ayudarme a referencia? Por supuesto, yo puedo dar cuenta de tu buen proceso de reinserción. Pero además va a necesitar a alguien, ojalá un colega anterior, que le dé una referencia a este joven, ya hizo un proceso, no tuvo ningún problema, era súper bueno en el trabajo. Por tanto, ya confiemos en él y saquemos esos estigmas que muchas veces se produce en esta temática. Entonces, efectivamente había un alza, pero yo diría que aún es insuficiente. Para esto necesitamos muchas más oportunidades.
Para cerrar, porque de verdad podríamos estar aquí siempre, pero se nos acaba el tiempo, ¿me pueden contar ustedes, por un lado, una experiencia concreta o una política pública de un país, no sé, que financie mejor estos procesos, donde las cosas funcionen a una escala que sea significativa? Brevemente. Yo creo que tenemos ejemplos súper interesantes de instituciones que actúan en distintos momentos. Suecia, por ejemplo, tiene un modelo de unos centros que trabajan con jóvenes en la etapa previa al momento en que ya el joven cometió el delito y que es donde entramos nosotros, por ejemplo, el servicio de reinserción. Yo no O sea, en tomo el fondo, joven. sacando del riesgo lo que tú dices, que un poco la Fundación también trabaja con ese público, sacando del riesgo a las personas. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay algunos municipios en Chile que trajeron el modelo de Suecia, que el nombre es impronunciable, entonces ni siquiera lo voy a intentar, pero me acuerdo que había una criminóloga chilena, porque en Suecia hay una comunidad chilena grande que trabajaba en estos centros, y hay algunos municipios en la metropolitana que están intentando ese modelo, porque creo que es súper importante pensar cómo actuamos en distintos momentos. Lo que nosotros hacemos se llama prevención terciaria, y eso quiere decir que actuamos cuando ya el riesgo se concretó. Y lo que queremos es prevenir que vuelva a ocurrir. ¿Y en eso el modelo cuál es? Yo diría que España está haciendo cosas interesantes. Dentro de América Latina, a riesgo de arrogancia, lo que en Chile hemos estado haciendo lo están mirando harto atentamente. ¿Y está funcionando? Está empezando a dar resultados. En Chile hicimos varios cambios a cómo se trabaja con los jóvenes que han cometido delitos. Llegamos a la metropolitana con todo ese conjunto de cambios que incluyen el servicio, pero también son varias otras cosas, en enero de este año. Y yo hace poco estuve en Ecuador justamente porque ellos están viendo qué hacer con su sistema de responsabilidad penal adolescente y les interesa que Chile les cuente de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ahí nos pasa que los tiempos para ver resultados cuando uno hace un cambio de política pública de esta envergadura son mayores de los que el tiempo de la exigencia política, la angustia societal producto de lo que nos muestran los medios de comunicación y de situaciones de alta connotación que son reales y que son gravísimos. Entonces, y con esto cierro, yo creo que lo que más ha funcionado en el mundo y que es la base de lo que estamos haciendo ahora en Chile es entender que no puedes tratar a todos los jóvenes que cometen delitos de la misma manera. Tienes que hacer distinciones y con intervenciones de distintas características. Con cada uno de ellos encontrar la herramienta correcta. Julio, te va a tocar la última pregunta porque Rocío no fue breve. Entonces voy a tener que preguntarte a ti lo otro, que es, ¿recuerdas tú alguna historia de algún joven que te haya conmovido y que quieras compartir? Porque yo creo que quiero apelar a ese primer cableado original, ¿no? El que de verdad nos hace sentir con el otro, y cuando sentimos con el otro es más fácil pensar que tiene una posibilidad, una segunda oportunidad, ¿no? Sí, se me ocurren dos historias muy breves, pero una, hay el caso de un joven, que no lo quiero mencionar por respeto a su proceso, que venía por un paso amplio, digamos, por el sistema de justicia, no solo de adolescentes, sino incluso de adultos. Pasó por cárceles de adultos como por cárceles de adolescentes, que es una trayectoria además que se repite mucho, que ese ida y vuelta. Y que llegó a la Fundación con toda esta carga, incluso carga gráfica en su certificado de antecedentes, que tenía, digamos, hartos antecedentes, y a través del trabajo que tuvo durante todo su proceso en la Fundación, logró encontrar una oportunidad laboral en el mundo de la construcción, y ahí también agradecer a las empresas que se pusieron con esa oportunidad. Y luego de un año que estuvo inserto laboralmente, decidió estudiar construcción civil porque le interesó tanto esa oportunidad que tuvo, un mundo que él le era ajena antes de trabajar. Entonces, ahí se va configurando, digamos, primero el cambio, ¿no? Y cómo también se van generando nuevos intereses para sostener ese cambio, como decía la directora, que terminó estudiando y hoy día está trabajando en otra empresa, ya con un título bajo el brazo y una experiencia. ¿Cómo se despliegan las personas, ¿no? Claro, y no ha cometido nuevos delitos, y eso también reafirma que esto funciona. La Fundación tiene resultados importantes y hay que mencionarlo.
Hay experiencias internacionales efectivamente buenas, sí, pero también acá a nivel interno hay muy buenas experiencias, muchas fundaciones, no solo Proyecto B. En el caso de nosotros hemos logrado disminuir la reincidencia de cerca de un 25-36% a un 5 a 10, que es una baja importante, cerca de un 70%. Tenemos una tasa de mantención en aquellos que entran a trabajar de sobre el 68%, o sea, la mayoría se mantiene trabajando y esos son resultados que hay que tratar de sostener y para eso se requiere financiamiento, profesionales, entonces también la invitación es un poco a mirar también lo que tenemos acá, recogerlo y fortalecerlo y robustecerlo obviamente con modelos internacionales que tienen evidencia. Les quiero agradecer a los dos, de verdad este es un tema que nos da para mucha conversación, pero les quiero agradecer por todo lo que han traído acá. Muchas gracias por la invitación. Es tan importante que volvamos a mirar los problemas complejos con complejidad. Y complejidad como un atributo, el atributo de poder ver muchos sabores y muchas dimensiones de los problemas que no tienen una solución como de interruptor, ¿no? No hay algo que podamos encender o apagar radicalmente para transformar la realidad que estamos viviendo. Y sin embargo, todos queremos vivir mejor, proyectar nuestra vida. También las personas que alguna vez estuvieron en una situación de mucha vulnerabilidad, que todavía están en riesgo, como todos esos niños y adolescentes, y todos aquellos que han tenido un paso por el sistema penal. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hacemos un intento sistemático por reconocer algunos asuntos que es molestoso volver a mirarlos. Es incómodo, no se resuelve de un día para otro, son multifactoriales, pero si no los nombramos, si no los mantenemos vivos, es muy difícil que los resolvamos. Las personas, las sociedades, los gobiernos tienen un cierto talento para guardar las cosas debajo de la alfombra cuando se vuelve todo demasiado complejo. Y sin embargo, solo nos tenemos a nosotros mismos para resolver esos problemas. Los problemas de la calle, los problemas de aquellas personas que realmente necesitan una segunda oportunidad, y cómo transformamos un poco un modelo de sociedad hacia uno que en realidad permita que criemos, que nos cuidemos unos a otros, que todos podamos acceder a una vida digna, en paz. Es un sueño que a veces parece una utopía, pero ¿qué sino las utopías ha movilizado el desarrollo humano a lo largo de toda su historia? Creemos en ese sueño, trabajamos por eso y por eso también les queremos agradecer a todos ustedes que son parte de la comunidad de Pares Impares por estar ahí, por ver estos contenidos, por compartirlos, por querer ser parte del sueño de un mundo mejor. Nos vemos pronto en otro capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.